Viendo este anime me preguntaba, si por casualidad perdieras tus recuerdos, ¿crees que serías la misma persona que fuiste? Pues bueno, básicamente a este desmadre se reduce Golden Time, así que dejándolo filosófico para que cada quien responda esta pregunta en los comentarios, por lo pronto conocemos al prota de esta historia, Banri Tada, quien llegó a Tokio para comenzar una nueva vida así como si nada, y por si no lo tenían claro, lo hizo porque qué mejor que comenzar una nueva vida cuando andas medio tocado del coco. Corazón. Y para eso empezó a estudiar Derecho, porque mientras el prota iba a la facu no sabía dónde quedaba, y como es tan difícil pedir la dirección, pues qué mejor idea que seguir sospechosamente a unas chicas que también irían a la misma escuela. Sin embargo, al final él les perdió el rastro por despistado, aunque gracias a eso conoció a su compa Mitsuo, quien al intentar hacer lo mismo del prota también perdió su camino, pero aún así de algún modo ellos llegaron a su destino, y mientras llegaban Mitsuo le contaba al prota que él dejó de ir a una prestigiosa universidad para escapar de una tóxica chica, y pues mira que como cosas de la vida, esta vez el guión no favoreció al tipo porque justo a la entrada de la facu le llega la chica de la que hablaba cacheteándolo con un ramo de rosas, y es de esta manera que conocemos a Coco, quien actúa como toda una desquiciada, y ahí entendemos el por qué Mitsuo se le escapaba, y es que por lo que contaba, esta chica lo llevaba acosando desde pequeño, y a pesar de que fueron amigos de la infancia, conforme fue creciendo se volvió una tóxica desquiciada que quería hacerlo su esposo, pero el prota, ignorando todas las red flags, le pareció linda la actitud de la chica. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone. Pero bueno, como los esquizos se atraen, pues cuando Mitsuo se enteró que esa waifu estudiaría en la misma facultad que él, pues huyó frustrado por el hecho de haberse peleado con su padre por estudiar en otra universidad, además de los pesares económicos que le tocó pasar, pues ahora fueron en vano por culpa de esta loca acosadora, y fue por esto que Mitsuo dejó todo atrás para salir corriendo. Así que mientras el prota recogía las cosas de su amigo, allí conoció a China Mioka, una tierna chica que se vio atraída tanto por Mitsuo como por Coco, ya que como ella no es nada superficial, decía que le gustaban todas las personas que fueran lindas y hermosas como los protas, pero cuando salió del edificio se encontró con un desmadre dado que los clubs estaban reclutando nuevos integrantes, y fue debido a esto que coincidió con una chica llamada Nana, o Rinda para los compas, quien ayudándolo a levantarse después de una caída, la primera impresión que tuvo el prota de ella fue que era una waifu muy linda, y a partir de ahí recordó un poco su pueblo, aunque antes de entrar a un fragmento de su recuerdo, el prota se encontró de nuevo con Coco, quien estaba buscando a Mitsuo, y de vuelta por conveniencias del justo en ese momento, él llamó a Banri para que le entregara sus cosas, y allí la waifu le arrebató el teléfono para atrapar a su supuesto novio. Así que el prota, después de haberse sonrojado al haber tenido contacto con la waifu de su amigo, luego se preguntaba si acaso en su nueva vida que buscaba él conseguiría enamorarse. Pero justo en ese instante vemos un pequeño fragmento del pasado de nuestro prota donde parecía revivir su accidente, aunque podemos olvidarnos por los momentos de eso, porque Banri está soñando con Coco, y despertándose sonrojado parece que le quiere tumbar la morra a su compa. Este güey es bien chapulín, ¿verdad de Dios? Mira. Pero como el Mitsuo no la quiere, pues no habría problemas con eso. Así que bueno, lo cierto es que este tipo sigue esquivando a la intensa waifu, algo que conmueve al prota porque además de ver a la chica de obsesiva, también se da cuenta de que se la pasa sola porque todos los demás la consideran alguien inalcanzable, y al parecer el único que la trata normal es nuestro prota, y por eso Coco le pide que le consiga el horario de su querido Mitsuo, y que de hecho por eso mismo el prota casi consiguió un problema porque el Banri le comenta que le da lástima ver a la waifu tan sola, pero su compa inmune a esos encantos le dice que eso era una farsa para atraparlo, por lo que queriendo evitar discutir, su compa cambia de tema e invita al prota a una fiesta de su club, porque sí, este tipo entró al club de cine. Sin embargo, al lado de ellos estaban festejando las chicas del club de té, quienes estaban descontrolando, y fue tanto que en un momento de descuido terminaron secuestrando al prota, y este, creyendo que está rodeado de chicas ebrias era todo un castigo, justo coincidió con un tipo que, viendo este desmadre, se prometió que solo se enamoraría de monas chinas. Soy ese. Y es así que conocemos al 2 de Kun. Ahora, siguiendo con el prota, el otro día se encontró con Mitsuo, quien le preguntó cómo le terminó de ir, pero su conversación se interrumpe porque allí vio a lo lejos a la intensa de Coco. Entonces el prota, conmovido por la chica, va y la saluda, para que así también su amigo tuviera chance de tomar otro camino, y de nuevo ella pregunta por su Mitsuo, algo que el prota se guarda por lo que sigue su camino, pero más adelante que él se vuelve a encontrar a Coco, aunque no sin antes ser salvado por Rinda, dado que el prota, al no tener un club, tenía muchos detrás de él para que entrara con alguno de ellos, por lo que Rinda, despidiéndolo, lo dejó solo con la waifu, quien veía a lo lejos todo ese desmadre de los clubs, y hablando con el prota le pregunta si acaso ella es alguien rara a la que nadie se quiere acercar, porque no le sucede lo mismo que a él, de que lo quieren invitar a todos los clubes, y como si fuera escuchada por los cielos, justo ahí aparece una intensa chica que les intenta meter por la cabeza el club de ella, un club sospechoso que está fuera de su universidad, y sin saberlo ellos se terminaron comprometiendo a ir a un fulano club que desconocían por completo. ¡Peligro! ¡Peligro! Lo cierto fue que tanto el prota como la waifu terminaron yendo a un viaje que organizó este extraño club, en donde por cierto el prota se volvió a encontrar a 2 de Kun. Yo soy mi Clovin.
y sin embargo en el camino tanto el prota como Coco comienzan a ver sospechoso ese viaje, porque aparte de pedirle sus datos personales terminaron llegando a una especie de templo de secta bastante alejado, y al final sí, ellos terminaron yendo a uno de esos cultos estafas que le querían exprimir todo su dinero, y el prota, sintiéndose culpable por haber metido a la waifu en esa situación, se quiso sacrificar para que los demás se fueran, y por eso confesó a los demás que le había perdido la memoria, perdiendo al mismo tiempo todas las conexiones que había hecho con las personas que conocía, razón por la cual quería unirse a la secta, y de esa manera conmovió a los cultistas, consiguiendo así que liberaran a los demás. Pero justo cuando creyó que la waifu se iba a ir con los demás, ella regresó a último momento para no abandonarlo, y fue así como ahora los dos debían de pensar en cómo escapar de ese lugar, por lo que el prota, haciéndose pasar como fiel creyente, pidió un momentito las llaves para ir al baño, pero lo cierto era que él aprovechó eso para huir junto a la waifu, y de esa manera los dos se dieron a la fuga, para así terminar pasando un momento a solas con Coco, quien confesó que lo quiso manipular para que él sintiera lástima por ella y le diera la info de Mitsuo, y por eso en parte ella aceptó ese viaje para terminar de ganarse su confianza, pero no se esperó que todo saliera de la chingada, y por eso ella se sentía culpable de haberlo arrastrado hasta allí. Sin embargo, el prota se sentía algo parecido, porque creía que él la forzó a ir a ese dichoso club para que ella hiciera nuevos amigos, sin esperarse que la metió a un culto donde había más gente loca que ella. Pero bueno, allí Banri también le contó que su pérdida de memoria sí era verdad, ya que después de un accidente que tuvo en un puente, él despertó sin sus recuerdos, y queriendo evitar el conflicto que podría causar el hecho de que no pudiera mostrarle a los demás su antiguo yo, él prefirió comenzar una nueva vida en Tokio para librarse de tal opresión. Esto en cierto modo hizo que tanto el prota como Coco conectaran un poco más. ¡Ya bésala, güey! Pero luego de que escucharan que alguien se acercaba, prefirieron seguir huyendo para luego terminar encontrándose a Rinda Senpai. Y pues sí, al parecer esta chica venía desde hace tiempo vigilando a nuestro prota y puede que quizás por eso coincidieron. Aunque bueno, digamos que esto por ahora es bueno porque resultó que Rinda también estaba de viaje con su club y casualmente estaba cerca, y por eso pudo ayudar a los protas, pero no olvidemos que Rinda parece despertar algo nostálgico en Banri. Ya luego las cosas se calmaron, aunque Mitsuo cometió el peor error hasta el momento, y ese fue escribirle a Coco, quien sin entender que Mitsuo lo hacía porque solo estaba preocupado por ella, tal como lo estaba por su compa, ella igualmente se ilusionó, pero cuando el prota y Mitsuo se habían reunido, justo en ese momento también estaba Oka, por lo que cuando Coco los vio se puso hiper mega tóxica, haciendo así una escena que llegaba casi al nivel yandere. Ella intimidó a la pobre Oka haciendo que Mitsuo se pusiera serio y la defendiera, y queriendo evitar a esta loca le dijo cosas un poco hirientes, por lo que tomó a la pobre chica y dejó al prota con la tóxica, sabiendo Coco de esa manera que la volvió a regar, para que ya luego Mitsuo le contara aparte al prota que esta vez iba a cortar definitivamente con su waifu loca, dejándole en claro que no tenía nada, pero el prota se vio arrastrado en este lío de parejas y pues presenció cómo cortaban a la tóxica de Coco, ya que Mitsuo le dijo que a él le gustaba Oka. Y pues nada, ella solo pensaba en su propia felicidad y no la de él, y todo porque ella solo quería aferrarse a los recuerdos de su infancia, y esto lo decía mientras que Coco aún asimilaba que ella para Mitsuo siempre ha sido una amiga muy especial y nada más, así que fue friendzoneada y ella no lo sabía hasta ahora. Obvio esto destrozó a la waifu, por lo que el prota se quedó a consolarla y en medio del despecho se les aparece una gótica llamada Nana, que los invita a pasar su mal de amores con unas buenas rolas de heavy metal, pero de vuelta Coco se volvió loca queriendo desahogarse en la tarima, razón por la cual la sacaron de la tocada, y fue así como ella terminó en el cuarto del prota y como despecho lo hicieron. ¿Cómo? Y me refiero a que desahogaron sus más crudos sentimientos, y el prota, creyendo que ese era su mejor momento, dijo de aquí soy, por lo que Banri se le confesó a una chica desconsolada sin esperar que la clásica táctica de confesarle su amor en su peor momento justamente le funcionaría. ¡Cobarde! ¡No mereces llamarte hombre! Así que la waifu más bien lo dejó reflexionando con el asunto de sus recuerdos y le sugirió que si no quería sentirse rechazado como ella, él debería abrirse un poquito, porque quizás su yo de ahora también está rechazando a las personas que fueron parte de su pasado. Y pues eso hizo que el prota se fuera a su pueblo y buscando el baúl de sus recuerdos terminó revisando su anuario escolar y allí encontró fotos compartidas con su senpai Rinda, dándose cuenta de que esa chica que supuestamente no lo reconocía había tenido algo más que una simple amistad. Y es a partir de aquí que vemos que una parte del prota, esa que conserva sus recuerdos, lo ha estado viendo como tercera persona, algo un poco turbio si me lo preguntas, o sea que mientras el Banri andaba como pizarra vacía en su nueva vida, la conmoción lo embargaba, y es que regresando al puente donde ocurrió el accidente, ahí él se pregunta el por qué Rinda ha hecho como si no se conocieran, y en medio de ese conflicto lo llama a su amigo Mitsuo, y es a partir de aquí que también recuerda que él se le había confesado a Coco, quien lo dejó sin respuesta a sus sentimientos, y eso era para evitar ser otra más que lo rechazaba, por lo que después ella lo invitaba a una salida, para darle un espejito como recuerdo de su experiencia juntos escapando de los ocultistas. Sin embargo, ella hacía énfasis en que se lo daba como buenos amigos nada más.
así que quedando oficialmente friendzoneado, parece que luego la waifu intenta darle celos a Mitsuo con el prota, pero lo hace de tal modo que parece un drama de personas con vidas pasadas, aunque Coco solo termina quedando como una desquiciada. Y pues nada, Banri solo sigue el consejo de ignorarla porque luego aparece Rinda a ayudarlos con sus materias, pero de nuevo surgen las dudas y conflictos en el prota, queriendo saber qué tipo de relación tuvo con su senpai, aunque en eso él presenta a Mitsuo con Rinda, y con todos estos sentimientos presentes el prota trata de digerirlos a solas, aunque no tiene tiempo porque el absorbente de Coco no se lo deja, ya que ambos terminaron uniéndose al club de festivales de Rinda, para que luego la waifu demostrara sus exquisitos pasos robóticos que al final solo demostraban lo mal que bailaba, razón por la cual Coco hizo otra de sus escenas, ya que al estar frustrada con todo se frustró aún más al no saber bailar, y explotó a solas con el prota, diciendo que ella solo se aprovechaba de su amabilidad y todo ese pedo, y como dicen por ahí, no hay nada mejor que el dulce para aliviar los males del Kokoro, por lo que la waifu invitó al prota a unos postrecitos para calmarse, además de esquivar la bala, ya que casi le dijo al Banri que indirectamente rechazó su confesión, pero ella sin querer volvió a tocar la llaga del prota, ya que preguntó si acaso la senpai Rinda tendría novio. Allí de nuevo el prota se intrigó por el tipo de relación que él tuvo con ella y recordó que cuando estuvo hospitalizado, él ya se había encontrado con Rinda una noche cuando se escapó al ver por varias noches una luz que veía en su cuarto del hospital, y fue así como siguiendo esa señal terminó encontrándose con Rinda, a quien no reconoció esa vez, y a pesar de que el prota decía que se sentía apresado por la gente que lo conoció, esta waifu lo incitó a que si quería una nueva vida, Tokio era una muy buena opción, y en cierto modo fueron por esas palabras que él llegó donde estaba. Pero ahora en otro flashback de cuando tenía recuerdos, ahí lo vemos muy cerca de Rinda, pero como se venía la graduación, al parecer Rinda tenía planeado irse a estudiar a Tokio, por lo que el prota, temiendo que lo dejaran atrás, se le confesó, y pues bueno, la waifu pidiéndole un tiempo para responderle, al final quedaron en verse en el mencionado puente y ya lo demás se lo imaginarán. Mientras el prota esperaba, sucedió el accidente. Güey, no. Así que de vuelta al presente, Banri seguía en conflicto con sus recuerdos, o mejor dicho, la falta de ellos, pero mientras tanto le tocaba lidiar con la pareja dispareja de Mitsuo y Coco, y como daño colateral sufría la pobre de Oka, quien quería sinceramente ser amiga de Coco porque le parecía genial, y por eso ya la quería invitar al fiestón del club de cine, por lo que pidiéndole ayuda al prota, él consiguió que la waifu fuera, pero hizo a la esquina de su amigo un tormento porque era inevitable que tanto ella como Mitsuo discutieran, y la waifu, sabiendo que la habían engañado con eso de que Oka era la novia de Mitsuo, ella lo retó a confesársela ahora mismo, e inesperadamente Mitsuo se atrevió a hacer la propuesta, pero Oka muy tiernamente lo remató con un no. Rechazo que desmoronó tanto a Mitsuo como a Coco, quien quiso cambiar de lugar por la pequeña waifu, por lo que el prota, viendo el principio de ese drama, quiso evitar más desmadre emocional, así que mandó a Coco y a Mitsuo al cumbión que tenían las chicas del club de té, y fue de esa manera que el prota pudo calmar las cosas, pero solo por ese momento, porque luego le tocó lidiar con una Coco muy ebria, y mientras ella se desahogaba con su mejor amigo de lo feo que la trató Mitsuo, al final el prota se cansó y la puso entre la espada y la pared, ya que en parte estaba influenciado por los pensamientos de su pasado con Rinda, así que le dijo a Coco que ya no quería ser su amigo porque la quería, y si la waifu no lo correspondía, pues ya valía madres todo. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Y esta, sin saber qué responder, terminó siendo dejada atrás como una extraña, por lo que al día siguiente Coco se veía toda agüitada en el club, y pues por su lado el prota andaba más conflictuado de lo usual, porque obvio con todo lo que tenía encima, él terminó de estallar cuando Rinda se percató de esto e intentó ayudar, pero lo que recibió del prota fueron reproches, porque ahí fue donde él le preguntó el por qué lo trataba como un extraño, y aquí es donde me pregunto cómo fueron capaces de dejar solo a alguien tan inestable como el prota en una ciudad como Tokio. Pero bueno, supongamos que son cosas de japos y no había presupuesto para un psicólogo. Lo cierto fue que ahí Rinda le confesó que tenía miedo de perderlo de nuevo, tal como esa vez cuando llegó tarde al puente. Y aquí arrojó otro dato, pero ella, sin aguantar más sus sentimientos, se terminó yendo primero, por lo que Coco, viéndola, supo que había sucedido algo, y por eso se quedó esperando al Banri. Solo que cuando el prota la escuchó, él quiso salir huyendo, pero la waifu, como buena loca, no quiso dejar escapar a su presa, y viéndose rebasada en velocidad, se robó una bicicleta y con eso alcanzó al prota, quien se quedó quieto con sus meditaciones en el puente, y mientras consideraba reiniciar todo con un salto, justo allí le llegó su loca, alcanzándolo con todo lo que podía, pero también le confesó que ella quería estar con él para toda la vida, es decir, el prota salió de la friendzone en el peor momento de su vida, y aquí vuelvo a repetir lo de siempre, quien las entiende. Es mujer y las mujeres mienten, Ahora, cambiando de tema, lo cierto fue que en este punto Coco tuvo claros sus sentimientos y se le confesó al Banri, solo que la poli los interrumpió debido a que la waifu robó la bici con la que alcanzó al prota y por eso se la llevaron presa. Allí estuvo un rato hasta que su padre la buscó y la waifu aprovechó en explicarle al prota el por qué mantuvo conflictos con sus sentimientos. Luego, cuando aparece el señor padre, la waifu confiesa abiertamente que era novia del prota, y esto, obviamente conmocionado y a la vez contento, olvida todas las red flags que había lanzado la waifu hasta los momentos y se entrega al amor como todo el güey que es, aunque deja de lado a Rinda,
Rinda, quien lo ha intentado contactar desde la última vez que discutieron. Por otro lado, Mitsuo tuvo un cambio radical de look al teñirse el cabello, ya que después de que fue rechazado por Oka no tuvo cara para verla como siempre, al igual que nuestro prota con Rinda, y por eso ambos huían a más verlas. Fue así como después tanto él como su waifu soñaron con pasar su primera vez en París, mientras que por su parte Rinda se halla agüitada porque no podía hablar con Banri, y fue así como el guión le dio un empujoncito, ya que Nana, la chica gótica, resultó ser no solo su amiga sino que también era vecina del prota, y fue gracias a ella que pudo hacer que estos dos se vieran, por lo que el prota, encontrándose con Rinda en su apartamento, supo el tipo de relación que tuvieron en el pasado, llegándose a enterar que él se le había confesado, solo que aquella vez él estuvo esperando la respuesta que la hija de la chingada prometió darle, aunque ahí ocurrió justamente el accidente del prota en el puente, y por esta razón Rinda se había sentido culpable porque pensó que si lo hubiera respondido antes, quizás el prota no hubiera estado malo del coco, y tras desahogar todos esos sentimientos, Rinda le decía lo feliz que se sentía de que él estuviera vivo y allí junto a ella. Sin embargo, no se pudo llegar a algo más feliz porque ahora el prota ya andaba con su loca, que fuera como fuera lo hacía feliz, y por cierto, justo en ese momento Coco lo llama diciéndole que quizás su amigo Mitsuo está en problemas, y ella no podría verlo porque considera como infidelidad estar a solas con un chico en el apartamento, y si nos basamos estrictamente con esa regla se podría decir que el prota le estaba siendo infiel. Pero bueno, dejando eso de lado, la cuestión era que ese problema básicamente consistía en que Mitsuo había sido rechazado por segunda vez por Oka, ya que la primera vez no contó porque supuestamente fue en una fiesta y habían tragos de por medio. Eso animó al Mitsuo a intentarlo una segunda vez, algo que por lo visto no le fue tan bien, y por eso le dijo a Oka que no se le acercara más. Muy maduro, la verdad. Pero bueno, a raíz de esto comenzaron a correr rumores de que a él lo rechazaron, y por eso el pana se había recluido en su casa para evitar escuchar esos comentarios, y la Coco aprovecha para decirle a su novio que fuera a ver a su compa, pero aquí aparece un flashback del prota cuando estudiaba con Rinda, y fue en un momento en el que él presenció como la waifu decía que no le gustaba para nada el prota frente a sus amigas. Esto Banri lo escuchó por accidente y aún así la hija de la chingada lo negaba, así que este comenzó a ignorarla por completo. Esto agüitó mucho a Rinda porque al parecer esos no eran sus verdaderos sentimientos. Ha de cuenta que lo quería según ella, pero no quería que los demás los vieran juntos porque le daba pena. Entonces en los sucesivos días el prota siguió ignorándola hasta que ella lo esperó como gata bajo la lluvia y le pidió perdón por ser tan tonta y no decir sus verdaderos sentimientos, y con este arrepentimiento el Banri como si nada la perdonó, y tras esta reconciliación volvemos al presente donde Mitsuo parecía pasar por el mismo problema, pero a diferencia del prota él ya tenía una chica que lo estaba visitando a su cuarto. Sin embargo, este compa no es de los que cree que un clavo saca otro clavo, y se sintió todo asustado porque le estaba recostando la trama. Aquí el güey me hizo cuestionar su orientación porque después de ignorar a Coco, que a pesar de ser loca era linda, pero ahora ignoraba a otra chica y prefería hacerse pasar por novio del prota para rechazarla, y me pregunto que si se encerró por los malos rumores que lo rodeaban, ¿acaso no tiene miedo de que en la facultad lo tomen por joto? Pero bueno, lo cierto es que luego el prota habla con su compa en donde quedan de hacer una fiesta para pasar el despecho, y qué mejor que reunirse con su compa y su novia en un parque de diversiones donde le restregarán lo felices que son como pareja, aunque para salvar las apariencias también se sumó 2 de Kun, y más bien parecía que querían bajonear aún más al Mitsuo, hasta que casualmente apareció Oka en la fiesta, en donde Coco le vuelve a hacer una escena porque no le gustó como esa chica menospreció algo que a ella le costó, y luego de un momento a otro se hicieron amigas después de que Coco se desquitara echándole espagueti en la cara, y así curiosamente esta fiesta terminó bastante bien, donde todos acabaron quedándose en la casa del prota, y fue ahí que a Banri no se le ocurrió mejor idea que levantarse de los brazos de su chica para buscar a Rinda, ya que la escribió para verse en el balcón, y como ella estaba en la casa de su vecina, pues allí intentaron revivir viejos recuerdos, y el prota le preguntó qué hubiera respondido en la confesión que le hizo. La waifu dijo que lo rechazaría, o al menos eso es lo que parecía, pero ante tal rechazo el Banri del pasado se apoderó por un segundo del cuerpo y dijo que quería volver al puente junto con ella. Obvio, Rinda lo tomó como un momento esquizo de su amigo y prefirió dejar las cosas de esa manera, porque luego lo mandó a dormir, pero por su lado el Banri del pasado se sentía impotente viendo como el nuevo Banri hacía su vida con otra chica dejando de lado al antiguo amor de su vida. Al día siguiente parece que Coco escuchó esa conversación o se enteró de algo, porque se fue de la casa sin despedirse del prota, para luego en los sucesivos días ella estuviera evitándolo, sin ir a clases o alejándose cuando estaban en el club, y todo empeoraba cuando la waifu veía que Rinda se le acercaba cariñosamente al prota, y no fue hasta que terminaron en una reunión de club que Coco se desahogó, y le dijo al prota lo insegura que estaba de que él en algún momento la dejara de querer, pero con abrazarla y besarla pudo consolarla, y todo esto lo veía el Banri del pasado como espectador, recordando que él alguna vez consoló hacia Rinda, aunque adelantó no tuvo el valor de apapachar como el Banri de ahora porque era más miedoso. Ahora, volviendo al flashback, allí vemos que el prota ayudó a Rinda a confrontar a la prometida de su hermanito, ya que ella la había descubierto siendo infiel. Entonces, para desenmascararla, ella quiso tomarle fotos con las manos en la masa, pero después de meditarlo un rato, prefirió hablarlo con su futura cuñada para advertirle que no lo hiciera más ya que no quería ver a su hermano infeliz, y fue por esto que a Rinda la calcomió la culpa por sentirse cómplice del engaño de su hermano, en el que por cierto el tipo infiel vio a escondidas cómo confrontaron a su amante, algo que el prota se percató, por lo que advirtió a su waifu para que no lo mirara, y
ya luego cuando Rinda y el prota hablaron, allí le estaba diciendo que él estaría para apoyarla, así que no debía agüitarse, pero cuando Rinda le preguntó que si acaso le estaría ya apoyándola para siempre, ya comenzó a titubear con su decisión, perdiendo el mejor momento para confesarse, aunque dudo que hubiera sido algo bonito. El punto es que el fantasma de Banri del pasado creía que sí, y se arrepentía de no haberle transmitido esa confianza a la waifu, reprochándose el hecho de que quizás en ese momento le estaría besando a Rinda. Ahora de vuelta al presente, Banri andaba agüitado porque a pesar de la reconciliación que tuvo con su waifu, Coco parecía seguir evitándolo, y en eso que se encuentra con Rinda, quien le cuenta que vio a sus padres, pues cuando iba a proseguir a hablar de su hermano, allí le cayó el 20 de que el prota no recordaba ese pasado, por lo que ella se mordió la lengua y prefirió cambiar de tema. Pero una vez llegó la noche, el fantasma del prota seguía recordando su pasado, y cuando se durmió el nuevo Banri, justo ahí el viejo Banri logró recuperar su cuerpo y lo primero que quiso hacer era buscar a su waifu, o sea Rinda, pero de inmediato este vuelve a ser el mismo malo del Coco de siempre. Sin embargo, en él quedó persistente ese deseo de ver a Rinda, aunque recordando a su chica supo que su comportamiento raro estaba relacionado a la foto que quizás ella tomó, donde está el prota con Rinda bien arrejuntados, pero este no tuvo tiempo para ver a su novia porque al día siguiente se enfermó, y quedando sin fuerzas para ir al hospital, quien lo terminó ayudando fue la tsundere de Nana Senpai. Gracias a ella pudo encontrarse con Rinda, a quien había llamado para que lo terminara de cuidar, y cumpliéndole el deseo oculto del prota se dejó consentir por esta waifu, y mientras disfrutaba del momento a solas, luego se les arruinó porque después apareció Coco pretendiendo hacer un escándalo con un ramo de rosas tal como se lo había hecho a Mitsuo, pero por lo visto la waifu se contuvo y solo dijo que sus celos fueron una broma, y por eso se concentró en cuidar al prota, aunque allí el Banri también aprovechó la compañía de sus compas, para que así esta vez fuera el turno de Coco de quedarse a solas con él, y allí el prota aprovechó en aclarar sus actuales sentimientos, y reconoció que en ese momento Coco era alguien real para él, y Rinda ya era parte de su fantasma del pasado. Fue por eso que ellos quedaron en ponerse de acuerdo para ir a la playa juntos y estrenarse, nada de esperarse para viajar a París y todas esas chingaderas, pero Coco, viendo que le estaban bajando al prota, prefirió dar el primer paso para asegurarlo, o al menos eso parecía, porque cuando el prota y la waifu se iban a pasar el rato en su club, allí Banri quiso llevar a su chica a la playa, solo que sus compañeros le dijeron lo obvio, es decir que para sacarla necesitaba dinero, y gracias a ese momento el prota se planteó en buscar chamba, pero cuando se lo comentó a su chica, ella rechazó la idea porque lo quería solo para ella solita, y como no es nada posesiva, decía que no soportaba la idea de que él pasara menos tiempo con ella por el trabajo, así que por eso se ofreció a ser su sugar. Pero aquí entra el orgullo del prota, el cual le decía que tenía que buscar chamba, y por eso se puso a ello pero a escondidas, y fue ahí que Nana Senpai como siempre salvó el día, aunque el trabajo que le ofreció lo hizo con la condición de que fuera Mitsuo, y este compa, viendo que podían ganarse una buena lana en poco tiempo, al principio sospechó de la oferta de la Senpai, pero cuando las locas del club de té se le acercaron con otra propuesta, pues ellos no lo pensaron dos veces para irse con Nana Senpai, a pesar de la advertencia que ella les dio. Pero con tanto desmadre el prota no le dijo nada a Coco, y se fue esa noche a chambear, y a pesar de no saber nada del trabajo, igual estos chicos se arriesgaron a trabajar, y cuando llegaron al lugar, tal parece que ellos tendrían que atender las mesas de una fiesta, además de animarla, y a primera vista Mitsuo pasó la prueba y fue puesto en escena con un traje provocativo, o mejor dicho, casi no tenía nada encima, a diferencia del prota que se vistió de Might, y de repente este anime se pone medio raro, aunque bueno, digamos que todo esto no fue tan malo, porque además de ver lo sexy que estaba Nana Senpai, allí mismo el prota se encontró a su ex de una manera tan suculenta que casi su fantasma del pasado lo poseía de nuevo, y fue así como estos dos volvieron a tener un lindo momento que no se arruinaría si no hubiera sido porque justo en ese instante a Coco le dio por ponerse hiper mega intensa y no dejaba de hostigar al Banri porque no le respondía a los mensajes ni las llamadas. Entonces, mientras la Coco casi se desquiciaba buscándolo, el Banri sí que comenzaba a disfrutar de su trabajo, al igual que el Mitsuo, y es que como no disfrutarlo estando Rinda a su lado. Sin embargo, su novia loca seguía buscándolo porque al no responderle las llamadas y no encontrarlo en casa, terminó recorriendo la ciudad de punta a punta, llegando de algún modo a encontrarlo en la fiesta, solo que cuando llegó justo lo encontró en el peor momento posible, porque fue ahí que al Banri le dio por estar juntito con Rinda para tomarse unas fotos, y siendo sinceros, por más que Coco sea una loca, cualquiera que viera a su novio o novia de esa manera pues también le daría un ataque de celos, y por eso fueron bien dadas esas cachetadas al prota, aunque después de esta escena al final tanto Coco como el prota terminaron de hablar las cosas en casa, y de vuelta y la waifu le mostró que ella tenía la foto de su pasado con Rinda, razón por la que el prota tuvo que explicarle la complicada relación que tuvo con su amiga de la infancia, y diciéndole al prota lo asustada que estaba de que terminaran, ella muy comprensivamente le pidió que nunca recordara su pasado, y claro, esto lo decía Coco porque ella el prota le dijo que si bien no recordaba a Rinda, sus sentimientos sí que parecían anhelarla, pero aún así Banri prometió no recordar nada que la lastimara y por eso le pidió a su chica que se tomaran una foto juntos como muestra de su amor para nada tóxico. Pero en este punto el prota llamó a Rinda al siguiente día para hablar del pasado, y volviéndole a preguntar si acaso ella pensó en rechazarlo, cuando ella dijo que sí, ahí el prota lo tuvo claro, tenía que alejarse de su ex para no lastimar a Coco, y aquí me pregunto qué hubiera hecho si Rinda le hubiera dicho lo contrario, pero quién sabe. Lo cierto fue que su fantasma del pasado gritaba que no quería alejarse de Rinda, que quería seguir siendo su sim, y fue así como Rinda, más decidida que el prota, terminó rompiendo esa
foto de los dos juntos, lo que dio punto y final a la llama que quizás se pudo haber encendido entre los dos. Y con esto parece que la tóxica ganó esta batalla, pero hasta ahora solo llevamos la mitad de la historia para saber quién ganará la guerra. Por lo que si quieres que continuemos con el anime hasta llegar a su final, porque también está cabrón resumir un anime de 24 episodios en una sentada, pues pongamos una pequeña meta para este video. Si conseguimos 2000 likes y 40 comentarios pidiendo la continuación, prometo que el siguiente video será la segunda parte de este anime. Y también no se olviden de votar por las encuestas que se irán haciendo la siguiente semana para saber qué otros animes les gustaría ver en los siguientes resúmenes. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Goodbye.